su paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar aterosclerosis coronaria. Y lo más fácil es interrogar los factores de riesgo rápido. Como Carmen, ¿qué factores de riesgo preguntarías en el interrogatorio en un paciente que te llega a urgencias por dolor precordial? Pues preguntaría por antecedentes heredofamiliares como dislipidemias, diabetes, cardiopatías. Sería heredofamiliares si ellos tuvieron dislipidemia, ¿no? Nada más, ¿es portador? ¿Tiene en su familia enfermos de corazón? Sí. ¿De qué se han muerto? De infarto, ya. Porque acuérdate que estás haciendo un interrogatorio rápido. Te interesaría mejor los factores de riesgo del paciente, ¿no? Sí, doctora. Ok, ¿qué factores de riesgo tú preguntarías en forma más rápida y más dirigida? ¿Cuáles son los factores de riesgo que más peso tienen para el desarrollo de cardiopatía aterosclerosa? Pues sería preguntarle si sufre de alguna enfermedad del corazón. No, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mayor peso para el desarrollo de cardiopatía aterosclerosa? José Ibra. En tabaquismo, en sedentarismo, diabetes, obesidad. Los factores de riesgo que más peso tienen es tabaquismo. ¿Cuál es el otro? Diabetes. Sí, hipertensión, diabetes. Hipertensión arterial. Sedentarismo, bueno, pues ok, pero la mayoría somos sedentarios. Los que tienen mayor peso, ¿sí? Van a ser la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, si tanto quieren preguntar relacionado a esto, y la obesidad, que bueno, como ustedes comprenderán, quizás ese sea un factor de riesgo que no hay que preguntarlo, ¿verdad? A veces nada más es con verlos, pero en forma rápida ustedes llegan, el paciente llega a urgencias por dolor precordial, en forma muy rápida, tienen ustedes que interrogar al paciente o a los familiares para decir qué factores de riesgo tienen, porque ya saben que entre más factores de riesgo, la probabilidad de desarrollo de cardiopatía aterosclerosa pues cada vez va a ser mayor. Entonces, si yo tengo un paciente con ese tipo de características, ya no importa tanto la edad, porque ya vimos que la cardiopatía aterosclerosa antes era después de los 55 años y cada vez está siendo más frecuente en pacientes más jóvenes. De tal manera que la edad, pues vamos a dejarlo un poquito ahí al margen, ¿de acuerdo? Por ahí una vez les mostré una tabla. Sí, el dolor precordial y los factores de riesgo en pacientes jóvenes, pues quizá no sea como el primer punto a favor de decir está desarrollando algún problema isquémico. Entre mayor sea la persona, pues mayor peso va a tener el desarrollo de esta enfermedad. Pero no hay que descartarla si el paciente tiene factores de riesgo de peso, como los que ya mencionamos. Ahora, si les llega el paciente con dolor precordial, Maite, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo es el tipo de dolor? Ajá, ya te... ¿Su radiación? El tipo de dolor. Ahora, ¿dónde se irradia también? ¿Qué otra cosa te interesaría saber? La duración. ¿Cuánto tiempo lleva de que inició el dolor, verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que inició el dolor? Entonces, un punto importante cuando llega un paciente con dolor precordial es cuándo inició la presencia de dolor. Si van a interrogar en el dolor, como en todo tipo de dolor, la característica, el tipo de dolor, la duración, la intensidad, las irradiaciones, con qué se le quita, con qué aumenta, todo eso se puede preguntar. Pero aquí lo más importante es un paciente con factores de riesgo positivos que llega con dolor precordial en cara anterior de tórax, que si es típico, pues más a favor de pensar en cardiopatía isquémica. Si no es tan típico, pero tiene factores de riesgo, sí me va a interesar averiguar todas las características del interrogatorio del síntoma más importante en la cardiopatía isquémica, que es dolor precordial. Pero el paciente puede referirles disnea como equivalente anginoso, les puede referir pérdida del conocimiento, síncope,
que también es un equivalente anginoso. Les puede referir datos de descarga neuroadrenérgica o paso vagal, diaforesis, mareo, sudoración, ganas de defecar, vómito, hipo, por ahí lo refieren como un dato atípico, pero que en paciente con factores de riesgo estaremos ante la sospecha de un evento coronario agudo. Es importante saber a qué horas inició, porque si es menos de 20 minutos el inicio del dolor, Osmar, ¿cuál sería la posibilidad? O sea, si es menos de 20 minutos que el diagnóstico, ¿cuál sería? Ajá, ¿qué posibilidad sería si el dolor inició hace 20 minutos o hace 15 minutos? Sería, yo creo que el libro lo mencionaba como la primera aparición de dolor, que es una característica, pero no sé si igual podría ser angina estable. Angina, déjale lo del estable, porque el apellido estable e inestable lo va a dar otras características, ¿sí? Ok. Entonces, un dolor que dura menos de 20 minutos, el diagnóstico es, estoy ante una angina o estoy ante un infarto, pero todavía no puedo ponerle apellido a esto. Es un síndrome coronario, posiblemente agudo, que puede ser una angina por el tiempo de evolución o un infarto. El infarto se va a subdividir en dos tipos, ¿verdad, José? ¿Cuál de los dos tipos de infarto podemos tener? Con elevación del segmento ST Y sin elevación. y sin elevación del segmento ST, pero eso no lo vamos a averiguar por la clínica, ¿verdad? ¿Verdad que eso no lo podemos saber por la clínica? No. ¿Cómo lo podríamos averiguar? Con el electrocardiograma. Exacto. Entonces, un paciente que les llega con dolor precordial no lo vamos a dejar afuera en la sala de espera a que se termine de infartar ahí, sino que se tiene la indicación de pasarlo a un servicio de urgencias, a una área que se llama triage, si es que existe, o a la sala de urgencias, y lo primero que vamos a hacer es colocarlo en reposo, acostarlo e irlo interrogando conforme vamos explorando y el servicio de enfermería nos empieza a apoyar. Entonces, el diagnóstico de infarto lo vamos a culminar conociendo en forma rápida los factores de riesgo que me va a colocar un paciente en una estratificación, es el paciente qué probabilidad tiene de desarrollar cardiopatía aterosclerosa. Con la clínica podremos identificar si estamos ante un evento de angina o de infarto, porque si el paciente nos refiere que el dolor lo tiene desde hace una hora, pues lo más seguro es que ya no es angina, ¿verdad? Entonces estamos ante un infarto, pero cuando estamos ante el evento de un infarto, pues entonces tendré que colocarle un apellido. Es con elevación del segmento ST, es sin elevación del segmento ST o es un dolor que no tiene que ver con las arterias del corazón. De tal manera que lo primero que voy a tratar de hacer es la realización de un electrocardiograma, que normalmente será de 12 derivaciones, ¿verdad? Ileana, ¿se pueden ser de más derivaciones que las 12? Según yo, deben ser 12 derivaciones Y regulares. según el libro, según tú 12, y según el libro, José, y según el libro, ¿cuál tendría que ser? ¿Hay más de 12 derivaciones? ¿Tú qué has leído? No, doctora, no sé si hay más de 12 derivaciones. Vamos a tener que leer un poquito más sobre las derivaciones posteriores.
¿de acuerdo? Que va a ser B7 y B8 y que están relacionadas a un infarto dorsal o posterior y que solamente se van a tomar cuando en el electro de 12 derivaciones esté afectado la pared inferior del corazón, ¿de acuerdo? Cuando yo tenga un infarto inferior del corazón, entonces tendré que tomar las 12 derivaciones más las posteriores y tendría fuerza que tomar 3 más que son del ventrículo derecho, que son las medranas. Bueno, ok, entonces los dejo porque ya voy a iniciar la clase de código infarto. Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perdona, estaba en ciertas actividades que, bueno, ustedes lo van a vivir dentro de 10 años. Entonces, pues, siempre tenemos que estar o en el hospital o en el quirófano o dando consultas, pero tengan por seguro que agarrar una carrera en la cual, pues, es muy demandante, pero muy bonita a la vez, ¿no? Miren, quiero comentarles nada más, creo que ya vimos todo lo de cardiopatía isquémica, si no me equivoco, y creo que también les hice un pequeño repaso de todo lo que es, cardiopatía isquémica, ¿sí? Es fundamental, ¿por qué? Porque, pues, el que sea cardiólogo o el que sea internista o incluso al anestesiólogo, siempre se va a encontrar con un problema de tipo cardíaco, ¿sí? Háblese de arritmias, háblese de lo que son hipertensión, y tenemos que saber, pues, obviamente, pues, cardiología, aunque sea un poquito de cardiología o las nociones. El que es cardiólogo, pues, obviamente se le va a exigir un poquito más, ¿no? Y cardiopatía isquémica, pues, o más bien todas las enfermedades cardiovasculares, son el primer lugar a nivel mundial de todas las enfermedades que se están presentando, ¿no? Y que si seguimos con la tendencia actual de que, pues, la mala alimentación, la comida occidental, todo lo que nosotros vamos viendo, pues se van a agudizar, ¿no? En lo particular, pues siempre que muchas veces doy lo que son las pláticas o los comentarios, o sea, de todo lo que me preguntan acerca de todas las enfermedades cardiovasculares, pues obviamente pues soy cardiólogo y pues me gusta hacer lo que hago, me gusta la cardiología, que para mí es fascinante, o sea, pero pues es mi punto de vista particular y todas las dudas que tengan, que las pregunten, o sea, sobre todo de cardiopatía isquémica, que a veces es un poquito árido, o lo que es un poquito de trabajo de manejar, porque pues siempre les digo que no es una receta de comida, o sea, que cada paciente es individual y cada paciente pues lo debemos de tratar, ¿sí? Si ustedes vieron todo lo que es cardiopatía isquémica, desde angina inestable, infarto con elevación y sin elevación, ¿sí? Pues va a englobar principalmente todas las entidades patológicas, ¿no? Y para terminar, todo lo que es, al menos lo que nos pide, lo que es su plan de estudios, ¿no? Nos hablan de coinfarto, ¿sí? Miren, este programa de coinfarto siempre se ha realizado. Sin embargo, en el 2015 acá en México, 2014, 2013, hubo un grupo de personas interesadas en traer todo lo que es el programa como tal, porque este programa ya lo tienen en Europa desde hace más de 20 años, imagínense. Y nosotros lo venimos a implementar acá ya como tal, como programa, en el 2000,
15, ¿no? Donde pues obviamente primero se fueron a capacitar a las personas que estaban pues interesadas, había el recurso y todo, ¿no? Para que vieran qué es el código infarto. Y el código infarto, pues yo les aseguro que yo creo que la plática le he dado como, si no más de 100 veces. Creo que me quedaría corto. ¿Por qué la tenías que dar? Porque pues fui coordinador de código infarto durante 3 años en LUMAE, en lo que es el IMSS, y cada mes tenía que presentar el mismo, vamos a decir, el mismo tema y explicarles en qué consistía, cómo se estaba difundiendo. Bueno, tuve la oportunidad de coordinarlos cuando entró acá en Mérida, ¿no? Y obviamente el programa es precisamente, habla de cardiopatía isquémica. Ese es lo que habla. Y se enfoca principalmente en infartos con elevación del ST. Son 3 cosas que necesitan saber, principalmente el código infarto. Lo demás son estadísticas, la planeación, la estructuración, todo lo que se tiene que llevar, que se los voy a explicar también, pero son 3 cosas que se necesitan saber. ¿Qué necesitan saber? Por ejemplo, saber identificar primero al paciente con código de infarto. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, ya tengo el diagnóstico. Mi terapia de reperfusión. ¿Qué le voy a hacer al paciente? Y tengo 2 opciones. ¿Sí saben qué es reperfundir o no? Reperfundir es principalmente tratar de abrir la arteria en los primeros minutos de lo que es un paciente con código infarto, ¿sí? ¿Y con qué voy a tratar de salvar ese músculo que está infartado? Lo voy a hacer principalmente por 2 vías. Si yo hablo de reperfusión, puede ser una reperfusión farmacológica o puede ser una reperfusión mecánica, que es la angioplastía, ¿sí? Si me opto por la reperfusión, vamos a llamarle, en este caso, por tratamiento fibrinolítico, tengo que escoger 3 fármacos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún fármaco fibrinolítico que se utilice? El ácido acetilsalicílico. Pues miren, acuérdense que ya vieron. No, perdón, es la ya vieron. Telecteplasa y Ateneplasa. Exacto. En farmacología, pues creo que tuvieron la oportunidad de ver cada una de las clasificaciones de los medicamentos anticoagulantes, antiagregantes y los, en este caso, la terapia fibrinolítica, que son 3, hay de primera, segunda y tercera generación, que viene siendo la estreptoquinasa, la ateplasa y lo que es en sí la tenecteplasa, ¿no? Entonces es una terapia de reperfusión farmacológica. Y segundo, si yo opto por la terapia mecánica o vía intervención percutánea, ICP o ACTP, ¿sí?, que por sus abreviaturas normalmente le vamos a hacer una ACTP primaria, ¿no?, que así casi siempre lo comentamos, ¿no?, pues es entrar a una sala de hemodinamia, ¿sí?, para abrir y sacar lo que es el coágulo por medio de lo que es el cateterismo y ponerle lo que es el stent en lo que es la arteria que está pues afectada. Eso es principalmente uno.
Lo segundo que necesitan saber, ya vimos rápidamente que, o bueno, ya les expliqué el diagnóstico, ya tengo el diagnóstico, qué voy a hacer con el paciente. Y el tercero, hay algo muy importante que se cuestiona y se maneja, que son los tiempos de puerta balón, puerta aguja, que se lo voy a explicar, y el transfer, que son parámetros que normalmente pues vamos manejando, ¿no? O sea, y que te miden el tiempo para que tú puedas ver si estás entre los rangos que te están pidiendo, ¿no? Sin embargo, pues nuestro sistema de salud es un poquito diferente a los del primer mundo. Han escuchado que también nosotros somos un país emergente, es decir, en vías de desarrollo y todo, ¿no? Y que no tenemos hospitales tan abundantes como en Europa y pues que tenemos salas de hemodinamia muy pocas, hablando de lo que es el sector salud, ¿sí? Del IMSS nada más tenemos una, de salubridad tenemos una que es en el IMSS, lo tenemos en OMAE, en salubridad lo tenemos en el hospital de alta especialidad y en el ISSSTE, el que está acá por pensiones. Son las 3 salas de hemodinamia que hay a nivel institucional, ¿sí? Del sector salud. Y por medio privado hay como 4 o 5 hospitales que tienen sala de hemodinamia. Pero estamos diciendo que, y les voy a hablar de un entorno chiquito, ¿sí? De Mérida y sus 2 estados que atendemos, que son Campeche y Quintana Roo. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Por el impacto que tiene. O sea, imagínense una sala de hemodinamia. Y bueno, me voy a meter un poquito más bien con la institución, pero pues no tiene nada que ver en cuestión de la formación académica, pero son un ejemplo que les voy a poner y el impacto y lo que ocasiona todo esto, el hecho de que pues nada más tengamos una sola sala de hemodinamia para 3 estados, porque pues infartados a cada rato hay. Cada 5 minutos, según las estadísticas, hay un infarto agudo del miocardio y que pues esto pues hace activar a una serie de, vamos a decir, una sistematización que ya se realizó, que se tiene en cuenta, ¿no? Todo esto viene a englobar toda la importancia. La importancia es que tengamos cubierto 24/7. Le llamamos 24/7 porque tiene que estar cubierto las 24 horas, los 7 días de la semana, con personal capacitado para hacer un cateterismo, con personal que esté atendiendo lo que es la sala de coinfarto, con un personaje que son las enfermeras que tiene que conocer e identificar al paciente de coinfarto, con camilleros, ¿sí? Con gente de traslado de ambulancia, ¿sí? De un lugar a otro. Y todo esto pues es una red prácticamente. Y esto pues no solo lo digo yo, o sea, a nivel de la República, pues así como probablemente yo esté dando ahorita lo que es el programa de coinfarto, en algún lugar también de las delegaciones, de las 17 delegaciones que tenemos en todo el país, pues esté alguno de un compañero dando lo que es el tema, ¿no? De coinfarto. ¿Pero por qué? Porque principalmente, como les decía, esto pues era algo que normalmente tenía que hacer de forma constante y tratar de, dependiendo de a qué población yo me vaya a referir, pues tenía que
ir modificando lo que son las diapositivas para que me puedan dar a entender. No es lo mismo que se los dé a médicos en formación a que se los dé a administrativos. O sea, tenía que siempre estar adecuando un poquito lo que son todas las que son las diapositivas principalmente. ¿Por qué? Porque pues no van a entender una angioplastía o que le voy a decir, vamos a llevar un paciente a CTP primaria para tratar de reperfundir lo que es la DA que está ocluida en un 100%, o sea, tenía que cambiar los términos. Y esos términos, pues obviamente, tenían que causarles un impacto a ellos, por lo tanto, pues tenía que explicárselos de una manera, pues clara y sencilla, ¿no? Y todo esto viene por motivos principales, por incremento de lo que son las enfermedades crónicas. Por eso, al grupo que yo le doy, que es el grupo C, ¿sí? Siempre les comento que la primera unidad que presentamos es básica y fundamental para todo lo demás que viene. Ver lo que son los factores de riesgo, ver epidemiología, ver un poquito de lo que es aterotrombosis, ver todo lo que el impacto que va causando cada uno de los factores de riesgo y que te va a llevar a una enfermedad vascular. Todo eso es básico. Ver el potencial de acción, ver los canales de calcio, ver qué papel juega el potasio. O sea, parece que no es importante, pero cuando nosotros nos enfrentamos en una realidad como la que vivimos actualmente, ves que son fundamentales. Mientras más conocimientos tengan de todos estos factores, más van a poder solucionar y van a tratar de ser más objetivos con el tratamiento. ¿Y por qué también se viene comentando todo esto? Porque imagínense, ¿desde cuándo empiezan a estudiar lo que son las enfermedades crónicas? ¿Sí? Se vienen estudiando ya sistemáticamente desde más de 50 años, ¿sí? El problema no es eso, y el problema es el cambio del estilo de vida que tenemos que tener. O sea, el cambio de estilo de vida es fundamental. Y todo esto que yo les puedo agarrar y comentar, pues ustedes tienen en sus manos ahorita la oportunidad de tratar de modificar muchas cosas con las personas que van tratando. Obviamente, como también les he comentado, ustedes no deberían estar escuchando pues una plática por vía web y todo, ¿no? O sea, tienes que estar en contacto con el paciente, o sea, para que ustedes sientan la descarga enérgica que se tiene cuando se recibe un paciente con código de infarto. O sea, lo tienen que vivir, lo tienen que ver para que digan, ah, pues sí existe y sí se presenta como tal, ¿no? Y todo esto también va impactando en lo que son los factores de riesgo no modificables. Pues los hombres, el Guadalajara Bo, por ejemplo, de su bibliografía, dice que ya empiezan a tener factores de 45, a partir de los 45 años. Pero el Guadalajara Bo, la última edición, que es la octava, pues salió en el 2016, estamos en el 2021. O sea, ya hay un retraso importante de 5 años. Y por lo tanto, pues los consensos ahorita te dicen que son de 40. Y ahorita se está llevando a cabo una nueva modificación para bajar la edad a 35 años de edad. Para ser un factor de riesgo de que él, hablando del género, en este caso del hombre, ¿sí?, que ella pueda tener factores de riesgo. Y en la mujer lo mismo, era 55, lo bajaron a 50 y ahorita pues lo quieren bajar a 45. ¿Por qué? Por los cambios de estilo de vida. La mujer ya labora, equidad de género, ya fuma, ya pasa malas noches y pues todos los factores que vienen trayendo como consecuencia el hecho de que
tengan que incorporarse a las cuestiones laborales que también van a generar un cambio de estilo de vida en ellas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que impactar todo en todo esto, ¿no? Y hablamos de los productos occidentales. ¿Por qué se habla de productos occidentales? Se refiere principalmente a la parte de Alemania hacia arriba, principalmente Francia, España, Londres y todos los que están arriba, Finlandia y todo, ¿no? Por su tipo de alimentación. Y hablando de nosotros, de los norteamericanos, de los americanos, como le llamamos, ¿no? O sea, que pues el norte, que ya estamos imitando prácticamente sus hábitos alimenticios, su estilo de vida. Como dicen, ya estás agringado. O sea, agringado pues porque pues ya adoptamos prácticamente. Estados Unidos ocupa el primer lugar de obesidad y también en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, todo eso nos va trayendo como consecuencia las modificaciones, ¿no? Entonces, cardiopatía isquémica, pues ya lo hemos hablado, se ha explicado y se ha comentado. ¿Por qué? Porque pues ya vimos que los factores de riesgo que te van a llevar y todo, pero llegamos al punto en el cual de decidir qué es lo que vamos a hacer con un infarto o qué vamos a hacer con un infarto con elevación del ST, ¿sí? Que tiene que ser tratado. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ver qué tan importante es la enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares, no lo digo yo, lo dice lo que es la OMS, o sea, el sector salud a nivel mundial, pues se da cuenta de todo esto y ponen ya los esquemas y prácticamente van modificando año con año y va de 28 al 33% según de la literatura que se tengan, ¿sí? De las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y van poniendo lo que son los esquemas de cómo se van a estar presentando, cómo se da y todo, ¿no? Pero esto, pues, son estadísticas, ¿sí? El INEGI, pues, acá hablando ya de México, también hace su reporte y vean también lo que nos reporta, ¿sí? Uno de cada 3 minutos, el 70%, pues, va a presentar un infarto agudo del miocardio. Analizando un poquito más y revisando un poquito más de literatura, menos de 5 minutos, ¿sí? Y en el IMSS en el 2017, pues hubieron 138 muertes al día por infarto agudo del miocardio. Y pues allá entra un poquito más de estadísticas, cosa que tampoco les voy a quitar el tiempo en cuestión de estadísticas, ¿sí? Y el problema consiste en que, pues, ¿qué voy a hacer con todo eso que se está viniendo y que se está presentando, no? Primero, yo tengo que agarrar y saber, quiero que identificar vamos a decir, al paciente con infarto agudo del miocardio, ¿sí? Con elevación del ST. Y se hace un plan estratégico. Y el plan estratégico se empieza a llevar a cabo y se empieza a presentar, ¿sí? Todos los factores que van a intervenir, ¿sí? Se hacen las guías, se ponen de manifiesto y te dicen prácticamente, ya identificaste al paciente, ¿cómo le voy a identificar? Ahorita les voy a explicar cómo vamos a identificar al paciente. Ya tengo el diagnóstico, ¿qué tratamiento voy a recibir? La reperfusión, como le dije su nombre, puede ser una reperfusión farmacológica con fibrinolíticos o puede ser una angioplastía primaria, pero tiene su tiempo. 30 minutos para la terapia fibrinolítica y 90 minutos para la angioplastía primaria, ¿sí? Siempre y cuando contemos con sala de hemodinamia, ¿sí?
y contemos con el programa, ¿no? El despliegue que se hace de la estrategia, pues vean, se hacen redes de atención en las delegaciones, ¿sí? Cuántas unidades médicas tenemos y pues todo esto que ustedes ven acá, creen que da para poder atender a una población que somos como 120 millones de habitantes en México. O sea, nos quedamos cortos, o sea, no podemos, nos ganan. O sea, es demasiada la cantidad de pacientes que vemos con procesos patológicos y estamos hablando principalmente de cardiopatía isquémica. Que todo esto nos, o sea, no, prácticamente el hospital se llena, a veces el hospital se llena a veces a la mitad de pacientes con problemas de tipo cardiovascular. Y tipo cardiovascular, yo no estoy hablando solo de corazón, acuérdense que todo lo cardiovascular tiene que ver no solo con el corazón, también tiene que ver con lo que son las embolias, los CVCs, los problemas aórticos, ¿sí? Las válvulas, o sea, no es solo, vamos a decir, el infarto como tal, o sea, abarca una serie de entidades patológicas que se van a ir desarrollando conforme vayan avanzando en lo que es en su formación y que va a traer como consecuencia que pues sigamos siendo lo que es el primer lugar, pero con esta misma cantidad de unidades que tenemos. Por lo tanto, ¿ustedes creen que nos damos abasto con todo esto? No, o sea, nos va a ganar prácticamente todo lo que pues tengamos, ¿no? Salas de hemodinamia. Y pues también nos dimos a ver cuántas salas de hemodinamia tenemos en el país. Y pues tenemos 251 salas de hemodinamia. Probablemente pues eso fue hace un año. Pues ahorita ya tengamos un poquito más de salas de hemodinamia. Pero aún así quedamos muy por debajo de las estadísticas que debe tener una población para atender a este tipo de pacientes, ¿no? Esto pues se presenta principalmente, y lo preocupante es que se presenta en personas de 40 a 60 años, 65 años, que son personas productivas. Si a mí me llega un paciente con cuadro de infarto y tiene 85 años de edad, ¿saben qué les digo? ¿Saben qué hago? Si está con todas las capacidades, vamos a hacer todo lo posible por sacarlo adelante, ¿sí? Pero con 85 años, el paciente pues no va a tener ya pues todo lo que es en sí. Lo sacas del infarto y casi siempre se va a ir a su cama. ¿Por qué? Por las mismas comorbilidades que probablemente ya tenga el paciente, pues lo vamos a proteger y vamos a evitar que se muera, ¿sí? Pero no tanto por ello, sino que como se está dando más en población de entre 40 y 60 años de edad, es una población prácticamente activa. Y al hablar de activa es que pues todavía están en una etapa productiva y que pues esto va a afectar principalmente a la economía de lo que es la familia. Entonces, también me di a la tarea de ver la mortalidad en Mérida de las enfermedades de cardiopatía isquémica y me dio como resultado esto. Y eso está escrito y está en las fuentes del IMSS en el 2016, ¿no? Imagínense, en el 2016 era la primera causa de mortalidad en personas mayores de 65 años, cuántos casos se registraron y se están presentando más en hombres y en mujeres. Sin embargo, esta curva, esta última parte, va igualando principalmente entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque, pues, como les dije, la incorporación de la mujer a la vida laboral y a las actividades y a la equidad de género, que no estoy en contra,
de ello, al contrario, pues es un beneficio y una ayuda para la familia y todo, pero también ya hay mayor cantidad de mujeres que fuman. Y saben que una de las causas o uno de los factores de riesgo de mortalidad de enfermedad cardiovascular es principalmente pues el tabaquismo. ¿Qué es lo que me interesa de esto? O sea, pues lo que me interesa de esto es ver los 7 ejes de atención integral a enfermedades cardiovasculares. He tenido la oportunidad de estar en charlas de, por ejemplo, de gente que escribe los libros de cardiología y te dicen y te presentan esta gráfica. Y dices, pero ¿por qué me la están presentando? Si yo quiero ver fisiopatología, yo quiero ver todo lo que se está presentando. Sí, sí lo vas a ver. Pero lo importante, lo primordial, es que ustedes sepan que el primer nivel de atención es básico. Y siempre te dicen cambios de estilo de vida. Y lo debe hacer desde el médico familiar hasta el médico de tercer nivel. ¿Sí? No sé si les han enseñado los niveles que tenemos en México, del primer nivel, que son medicina familiar, todas las unidades de medicina familiar. Segundo nivel, que tenemos que tener, vamos a decir, hospitales que ya estén más organizados, que tengan camas, que tengan laboratorio, que tengan lo que es una unidad integral, ¿sí? Y viene el tercer nivel, que es donde se hacen las, vamos a decir, cirugías ya más complejas. Por eso se dividen en esa serie de niveles, primer, segundo y tercer nivel. Entonces, eso pues es primordialmente conocerlo, ¿sí? Entonces, con todo esto, hasta acá nosotros podemos impactar. Acá debemos dejar y permitir que el paciente llegue a esta parte con la mejor, vamos a decir, calidad de vida y con la mentalidad de que deben tener lo que es en sí todos los factores de riesgo y su cambio de estilo de vida. Pero si ya pasan al siguiente, pues ya va a venir un problema más grande. O sea, vamos hablando del corazón, o sea, ya vienen los problemas cardiovasculares, hipertensión, viene lo que son alteraciones de, vamos a decir, infartos, ¿sí? Y todo esto ya hace desencadenar todo lo que es el programa de atención integral, ¿no? Y todo te va a llevar a lo que es un programa que te dicen que es programa código infarto. Y cuando yo les digo todo esto, yo les puedo agarrar y decir y quedarme con la diapositiva anterior y les doy 2 horas de clase de qué se tiene que hacer en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. No, pero yo creo que sea más bien un poquito didáctico, ¿no? Primero, nada más esta parte, el último renglón, esto son estadísticas. Y las estadísticas, yo al menos en lo particular ni le voy a preguntar de estadísticas, pero sí les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer con el programa de coinfarto? ¿En qué consiste y qué es lo que tengo que realizar? ¿Sí? Si yo soy parte del programa de coinfarto, yo tengo que agarrar y documentar y hacer lo que al menos tratar de identificar a un paciente con infarto con agudo de miocardio con 2 parámetros que normalmente medimos, ¿sí? ¿Qué parámetros vamos a medir? Pues obviamente llega el paciente. Si el paciente llega y tenemos ya el programa
de coinfarto, vamos a decir en Yucatán, que tenemos el programa de coinfarto. Yo tengo que tener un grupo de personas en el cual una persona sea el líder y que esté dispuesto las 24/7, como decimos, ¿no? A activar lo que es el coinfarto. Llega coinfarto. ¿En cuánto tiempo tengo que identificar lo que es al paciente con un infarto agudo del miocardio? 10 minutos. En 10 minutos yo tengo que saber, 10 o 15 minutos tengo que saber que el paciente está cursando con un infarto en evolución o un infarto establecido. ¿Qué herramientas voy a utilizar para identificar al paciente con código infarto? ¿Sí? O con infarto con agudo al miocardio. Dos cosas importantes, jóvenes. De verdad, dos cosas importantes que tengo que identificar. Saber identificar clínicamente que el paciente llega con una enfermedad, ¿sí? Con un síndrome coronario agudo, ¿sí? Con una angina típica, ¿sí? Y con todos los desencadenantes, con irradiación que puede presentar hacia el cuello, brazo, la parte posterior de la cabeza y todo. Y tomarle un electrocardiograma. Tomar un electrocardiograma nos lleva, si lo hacemos así lentamente, nos va a llevar cuando mucho menos de 10 minutos. Pero si nosotros ya sabemos esquemáticamente tomar lo que es el electro, lo hacemos en menos de 5 minutos, ¿sí? Tomo el electro, veo al paciente y en el electro me dicen, tiene alteraciones en la cara lateral, en la cara inferior, tiene en la cara posterior inferior, en la anteroapical, anterior extenso. O sea, yo identifiqué con estas dos medidas, ¿sí? Que el paciente se está infartando o que está infartado ya y tiene nada más 3 horas de evolución. Yo puedo salvar la vida de ese paciente y no llevar una mortalidad si activo código infarto en ese momento. ¿Y qué necesité? Nada más 2 parámetros, ¿sí? Clínica y electrocardiográficamente. Que las enzimas cardíacas, voy a tomar las enzimas cardíacas. ¿Saben cuánto tiempo me salen las enzimas cardíacas? Se procesan en cuestión de 40 a 50 minutos. Desgraciadamente, pues hay otras entidades patológicas que no van a permitir que pues obtengamos rápidamente esa información y el retraso, quién va a tomar la muestra, de cada que se lleve, se pierde la muestra. Bueno, al final de cuentas tardan como 6 horas en que nos traigan un reporte de lo que son las enzimas cardíacas. Pero si yo tengo estos dos elementos básicos, principalmente de lo que es manifestaciones clínicas y lo que es manifestaciones electrocardiográficamente, nadie, te aseguro que nadie me va a refutar que yo agarre y diga, ¿sabes qué? Este paciente se va inmediatamente para una código infarto. ¿Qué es lo que yo hago? Hay un coordinador, existe un equipo multidisciplinario para código infarto, hasta acá en Yucatán existe, ¿sí? Y que ese coordinador va a agarrar, va a decir, ¿sabes qué? Hay un código infarto, llévalo al sistema de comunicación. Y si hay un sistema de comunicación enlazado principalmente con, al menos con las delegaciones, ¿no? Para que se dé aviso, ¿sí? Y importante, en esos 10 minutos yo ya activé lo que es el código infarto. El tiempo de respuesta debe ser de menos de 5 minutos para que me digan sí es un código infarto y por lo tanto tengo 30 minutos para saber qué es lo que voy a hacer con el paciente. ¿Qué tipo de tratamiento le voy a dar? Si le voy a dar un tratamiento fibrinolítico o le voy a llevar a una, vamos a decir, angioplastía primaria. Pero el problema no es tanto eso.
yo lo puedo hacer así, se los puedo esquematizar y decimos, ah, pues qué padre, o sea, rapidísimamente estás identificando y ya estás llevando al paciente. Ustedes creo que la gran mayoría son yucatecos y deben conocer dónde está Tigre el Grande. ¿Algunos de ustedes saben dónde está Tigre el Grande? Yo no. ¿Conocen Peto, no? De Peto, que Sí. es yéndose para Quintana Roo. Hay como a 20 minutos de Quintana Roo una comunidad que se llama Tigre el Grande, que es el punta, es el cono de lo que es en sí, de lo que es la península. Y estamos hablando que está a 2 horas y media de medias, 3 prácticamente. ¿Ustedes creen que va a llegar el paciente para que yo lea todo este proceso de coinfarto? No, no va a llegar. De allá la importancia de que ustedes sepan la fisiopatología y que sepan identificar a un paciente con un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y darle un tratamiento óptimo y adecuado y saber qué es lo que voy a hacer con el paciente cuando yo lo tengo enfrente. Porque de acá que llegue a Mérida, ya pasaron más de... Primero conseguir el vehículo para traerlo acá. Se consigue el vehículo, luego pues hacer una pequeña espera de otro tiempo. El caso que el paciente nos viene llegando en más de 12 horas después de que sufrió lo que es el infarto en etapa aguda. Ya pasaron 12 horas. Aún así, todavía puedo salvar a lo que es el miocardio. Mientras más tiempo pase lo que es la evolución del infarto, más repercusión va a causar en el miocardio para el paciente. Y yo puedo meter a un paciente con código infarto siempre y cuando ya haya tenido una terapia fibrinolítica previa de 3 a 24 horas para poder al menos salvar el miocardio. Es decir, evitar de que se necrose o que tenga ya datos de una isquemia para que se quede ya de forma crónica. Si yo no hice todo ese proceso y el paciente pues llega después de 24 horas, no se le va a hacer más que un tratamiento de sostén, un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el paciente pues ya presentó un infarto y ya se necrosó y ya se murió una parte de lo que es el tejido del miocardio. Y si normalmente la fracción de expulsión es de 54 a 72, 74 en el hombre, pues el paciente puede ser que se quede con un 40% de fracción de eyección. Ahora, una cosa es esta parte que les estoy comentando y otra es que el paciente que a pesar de que ya esté infartado, ya pasaron más de 24 48 horas, siga con datos de angina, con dolor, con molestias, ya no va a ser tanto como coinfarto, sino que hay un término que le llamamos principalmente un miocardio aturdido o invernado. ¿Qué significa? Que en parte de lo que es el tejido miocárdico ya presentó una lesión, una necrosis, pero alrededor todavía hay ciertas células del miocardio o miocitos que permiten que haya una adecuada oxigenación y eso hace que tenga las molestias o el dolor o los cambios electrocardiográficos que podemos ver en un paciente posteriores a las 24 horas. Y eso se le llama miocardio aturdido o invernado. Y ese paciente es candidato para que se le haga un cateterismo a la brevedad posible, porque te está diciendo que hay un
tejido viable, que hay tejido en vivo todavía, a pesar de que tenga un infarto y que hayan pasado más de 24 horas. Por lo tanto, yo lo tengo que meter también a un cateterismo para salvarle lo que es esa parte del corazón que está sufriendo. Hasta en eso es sabio lo que es el organismo, que hay partes de que el corazón pues tratan de mantener lo que es ciertas células alrededor de lo que es la lesión que ya se ocasionó y poder llevarlo a lo que es un cateterismo. Pero yo ya no le voy a llamar código infarto. Va a ser un infarto ya en evolución caminado, no reperfundido y que persiste con datos de angina posinfarto. Por lo tanto, a ese paciente yo lo tengo que llevar a la sala de hemodinamia, pero ya le voy a quitar el término de código infarto, porque el código infarto son las primeras 12 a 24 horas que yo tengo que llevar a cabo todo ese procedimiento que les estoy comentando, ¿no? Y esto pues es en OMAE, esa es prácticamente pues la sala donde recibimos a los pacientes. Ya hubo modificaciones, desgraciadamente vino el COVID y todo esto que teníamos, pues ya se reestructuró prácticamente todo lo que es el hospital. Pero pues así atendíamos a los pacientes antes de lo que es que viniera la pandemia. Obviamente pues estas son estadísticas también que sacamos, ¿no? Y que teníamos para que nosotros demostremos qué impacto está teniendo. Entonces, 3 cosas, y voy a ser reiterativo. Clínica y electrocardiográficamente voy a identificar lo que es un infarto con elevación del ST y que requiere lo que es una angioplastía o una terapia de reperfusión, y que me van a valorar 3 cosas importantes. Puerta balón. Puerta balón significa, llega el paciente, lo identifico en 10 minutos y en 10 minutos ya tengo lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se lo voy a activar inmediatamente el código infarto. El personal ya sabe que está preparado para recibir lo que es en sala de hemodinamia al paciente con infarto con elevación y llevarlo a lo que es la sala de hemodinamia para que yo pueda agarrar y tener una puerta balón, y la meta es que sea en menos de 90 minutos. Si yo estoy en un lugar, en Juárez, en Oshkuskap, en Mashcanú, en Izamal o en Acanqué, que también son hospitales rurales que pues son grandes y atienden a todo lo que son las comunidades que están alrededor de ellos. Y para que me llegue el paciente ya pasaron más de 90 minutos, ¿sí? ¿Qué le tengo que hacer? Lo tengo que trombolizar. Y la trombolisis, desde el momento del diagnóstico, yo tengo que tener 30 minutos para hacer la trombolisis, ¿sí? Y el último término que es acá, que es el tiempo transfer, es el tiempo, y me voy a hablar principalmente de puerta balón, desde el momento en el cual llega al área de urgencias, y va a ser el tiempo que yo voy a llevar al paciente del área de urgencias a la sala de hemodinamia, que debe ser menos de 60 minutos. Ustedes saben qué complejo es eso, hacer todo ese esquema, porque tiene que ser esquematizado, tiene que haber personal 24/7, tiene que haber una enfermera, tiene que haber un técnico radiólogo, hablando de si lo voy a llevar a puerta balón, tiene que haber un camillero, ¿sí? Y obviamente tiene que haber un coordinador para que pues pueda canalizar y llevar al paciente a lo que es en sí todo lo que es el programa de código infarto, ¿sí? Esto es principalmente lo que yo necesito que ustedes sepan.
mis 3 causas importantes. Saber identificar en menos de 10 minutos si ustedes quieren. Ya tengo el diagnóstico de infarto con elevación, activo código infarto. Mi segundo punto, ¿cuánto tiempo tengo que hacer para hacer el diagnóstico? 10 minutos. Ya tengo los 10 minutos. Voy a hacer lo que es ahora. ¿Qué tengo que determinar? Si lo voy a reperfundir vía fibrinolítica o si lo voy a llevar a lo que es una vía de reperfusión mecánica o una angioplastia primaria. Y todo esto pues tiene sus tiempos. Y el tiempo transfer, pues como les comenté, es el tiempo que lo voy a llevar de las salas de urgencias a las salas de hemodinamia. Pero como pues los infartos se presentan a cualquier hora. O sea, yo puedo decir que se presenten ahorita, 3 de la tarde, o sea, a cualquier hora. Miren, casi siempre se presenta entre 2 y 6 de la mañana. 2 pacientes que presentan con coinfarto, ¿no? Y pues, al menos el personal tiene que estar activo, mientras muchos, no, ustedes creo que también estudian a esa hora en las madrugadas, ¿no? Pero hay mucha gente que está durmiendo y hay mucha gente que está laborando para salvar la vida al paciente, ¿sí? Por lo tanto, pues los objetivos específicos son principalmente atención, incrementar lo que es la tasa de lo que es o lo que es en sí, tratar a lo que es la patología de un infarto con elevación, garantizar un acceso equitativo e integral, disminuir al máximo posible los tiempos de primer contacto al momento de reperfusión y establecer en forma clara la vía clínica, indicadores, procedimiento, actuación y flujos de los pacientes con elevación, ¿sí? Y tener la disponibilidad, según los criterios geográficos y los recursos disponibles. Eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Y eso les aseguro que al menos hasta para lo que es el médico general, ¿no? Tienen que agarrar y saber identificar. O sea, yo tengo que saber identificar un electrocardiograma. Cuando yo termine como médico general, yo necesito agarrar y saber qué es lo que voy a identificar. Primero, meterme en el electro, yo tengo que identificar qué tiene. Y segundo, si estoy en un hospital, yo tengo que recibirlo, recepcionarlo y ver en qué condiciones está llegando. E identificar, obviamente, se les tiene que capacitar, se les tiene que dar un área, se les tiene que especificar qué es lo que tienen que hacer y tratar de manejar al paciente a la brevedad posible, ¿sí? Y esto es esquemático y también ustedes lo pueden ver en las guías. ¿Qué es lo que yo veo? Simplemente vean cuánta gente participa en el programa de coinfarto. Vigilante, asistente médica, médicos, enfermeras, coordinador de coinfarto, ¿sí? Y vean acá arriba, recepción, evaluación clínica y electrocardiográficamente, ¿sí? Y administrar medicamentos de intervención. Si son vías de reperfusión, vean, acá se los muestran, voy a utilizar medicamentos intravenosos. Y eso se llama terapia fibrinolítica. Y acá abajito les ponen puerta aguja. ¿Por qué le llaman puerta aguja? Porque lo voy a hacer por medio de lo que es un catéter, lo voy a hacer, le voy a infundir medicamentos para que podamos agarrar y disolver lo que es el coágulo, quitarle el dolor al paciente
y tratar de salvar lo que es el miocardio que está sufriendo en ese momento. Y si me voy por la vía de la intervención, es irme a lo que es la sala de hemodinamia para hacer todo lo que es el proceso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un cardiólogo intervencionista, tenemos que tener una enfermera, tenemos que tener la sala disponible, tenemos que tener un técnico, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que van presentando lo que es el programa de coinfarto. Y siempre, pues, como les comenté también a sus compañeros el día de ayer, yo puedo agarrar y pedir todo esto en la práctica clínica, pero después esto principalmente acá, y lo dice claramente, angor típico, angina típica, mayor de 20 minutos con síntomas neurovegetativos, ¿sí? Presentación atípica, hay casos atípicos, también lo hemos comentado. ¿Y qué le voy a hacer cuando llegue, identifique a ese paciente? Un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. ¿Sí? Ya sea anterior, posterior inferior, derecha. Con estas dos herramientas o con estos dos parámetros que yo aplique a mi paciente, yo ya voy a saber qué es lo que voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque si vemos, vamos a pedir pruebas bioquímicas, sí, sí las vamos a pedir. Vamos a hacer imágenes invasivas, también lo podemos hacer. Pero cuando también hacemos evaluación patológica, es decir que el paciente ya se murió. ¿Sí? Entonces, si yo logro identificar activo coinfarto, ¿sí? Y logro identificarlo para llevarlo a alguna de las terapias, pues ya puedo decir que al menos, o me siento un poquito más, vamos a decir, tratar de ver que ese paciente le podamos salvar la vida, porque hay pacientes que llegan ya casi muriéndose o llegan en choque cardiogénico, llegan desmayados, ¿sí? O sea, hay muchas series de presentaciones que se van dando y que tengo que identificar lo que es el diagnóstico de coinfarto. Si cada una de estas yo lo aplico, ¿sí? Y identifico lo que es el infarto con elevación del ST, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer lo que es la terapia de reperfusión, ¿sí? Biomarcadores se los voy a pedir, sí, o sea, yo no voy a decir que no, no estoy en contra de pedirlos. Sin embargo, pues el proceso, el análisis y todo, cuando me lo traigan a las 10 horas, el paciente probablemente ya se murió. Entonces, con esas dos cosas que yo identifique, yo voy a agarrar y voy a tener. Y le pongo todos estos porque también les dicen en su guía, o sea, también me tengo que basar en su guía de ustedes para que ustedes sepan qué enzimas les voy a pedir a los pacientes. Ahorita, pues, tenemos troponina, afortunadamente tenemos troponina, y que pues hay una troponina que también en ocasiones también nos llega en lo que es en el instituto, que se llama troponina 1 ultrasensible, es decir, que tiene una mayor especificidad, como del 95% del que el paciente está infartado, ¿no? Entonces, también le voy a pedir biomarcadores, no porque yo haya identificado al paciente, yo me voy a decir ya con eso me quedo, no, se tiene que seguir haciendo el proceso mientras se está llevando a cabo todo lo demás de si es puerta aguja, puerta balón, para poder llevar a cabo lo que es en sí todo lo que es el plan estratégico y la atención integral del paciente con coinfarto. Y también les pongo acá, todo eso se tiene que registrar, hay un registro y ese registro se llama RENASCA.
en el cual pues nosotros valoramos que el paciente llegó y se le está dando seguimiento con enzimas cardíacas, con imágenes de estratificación posterior a lo que es el infarto, o sea, todo lo que nosotros hemos visto se va a llevar a cabo, solo que en el programa de código infarto lo tenemos que hacer a la brevedad posible, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos causar un impacto en la salud de nuestro paciente, ¿sí? Personal, como les dije, simplemente llega el paciente, sospecho, con alta sospecha, médicos residentes, ¿sí? Lo que es enfermeros y el coordinador, o el equipo o el personaje que pues va a atender y va a decidir qué es lo que va a hacer y qué va a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener bien instalado y tenemos que preparar a lo que es el personal de unidad de cuidados intensivos para que también agarremos y digamos, ¿sabes qué? Vamos a manejar al paciente, pero también tienen que saber cómo manejar al paciente. O sea, no, así como los intensivistas pueden manejar un paciente con infarto agudo del miocardio, ahorita hay una especialidad que se llama unidad de cuidados intensivos coronarios que se especifican para tratar a pacientes de tipo cardiovascular, que son intensivistas cardiovasculares, ¿sí? También tienen que estar capacitados para poder manejar y saber manejar al paciente. Ejemplo sencillo, ¿qué error cometen siempre todos los intensivistas? ¿Sí? Y quizá también en algún momento también lo haya cometido. Si me llegó con un infarto de la descendente anterior y agarro y yo le chorreo volumen, pues lo manejo con volumen. ¿Qué le voy a hacer al paciente? Lo va a llevar a falla cardíaca. Tan sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a manejar con eso? Se va a manejar con inotrópicos o aminas. Pero si llegó el paciente con un infarto, lo identifiqué y vi que es un infarto del, vamos a decir, derecho, allá sí le puedo meter hasta 3 litros de agua y el paciente va a mejorar. Y agua, por decirles, términos médicos, serían soluciones cristaloides, principalmente solución fisiológica al 9%, ¿no? Para que pueda reperfundir. Acuérdense que la parte derecha y a la parte izquierda tienen diferentes funciones, una precarga y otra poscarga. Y dependiendo de cómo se vayamos a identificar al paciente, pues vamos a agarrar y vamos a darle el seguimiento y el tratamiento como debe ser y darle lo que es las medidas pertinentes según el área de localización que tenga lo que es el infarto. Pero todo esto pues viene con un nivel de evidencia. Esto que les estoy comentando, yo no lo estoy inventando, esto ya está escrito. A mí lo único que me facilitan es que está escrito y lo tengo que leer. Y lo tengo que leer para que yo tenga un nivel de evidencia y ustedes me digan, ah, pues el doctor pues me está engañando y no es así, ¿no? Pues también les tengo que demostrar que tengo un nivel de evidencia. Y lo dice, el nivel de evidencia es prácticamente recomendado y indicado para todos los casos. Y que simplemente pues está sustentado científicamente de lo que se va a hacer con el paciente, ¿no? O sea, eso no es cuestión de que yo lo invente, es cuestión de que ya está establecido y que lo están haciendo tanto acá en Mérida, como en la Ciudad de México, como en Estados Unidos, con el mismo protocolo y con los europeos, con el mismo protocolo como se debe realizar. Obviamente, las instalaciones y todo lo que es el equipo es completamente diferente, pero también estamos a la vanguardia de lo poquito que tenemos, estamos a la vanguardia con ellos. ¿Por qué? Porque tratamos de mejorar, al menos en cardiología, que nos apeguemos a las guías y que hagamos lo necesario
para que nosotros podamos sacar adelante a ese paciente que llega con un coinfarto, ¿no? Y el algoritmo, pues, es tan sencillo, nada más es agarrar y decir, bueno, llega el paciente y vean claramente arriba qué es lo que te dice. Paciente que se presenta al servicio de urgencias con dolor precordial menos de 12 horas de inicio de los síntomas. Idealmente menos de 2 horas. A ese tiempo le vamos a llamar tiempo cero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le dije clínica y electrocardiográficamente. Ahí está acá. Evaluación clínica y cardiológicamente. ¿Qué es lo que me va a dar? Una confirmación de que hay un infarto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo salas de hemodinamia? No tengo salas de hemodinamia. Tengo salas de hemodinamia. Simplemente, pues, me voy hacia acá a la parte derecha. Activo con infarto. Traslado al paciente. Te dicen 90 minutos. Ideal debe ser menos de 60 minutos. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que es una angioplastía primaria. De allá, ¿qué es lo que voy a hacer? Tan sencillo, pues simplemente voy a ver si hay la posibilidad de llevarlo. Si no hay posibilidad de llevarlo por cualquier circunstancia, porque también puede estar ocupado porque se está haciendo otro procedimiento, no se puede, lo trombolizo. Lo voy a trombolizar. ¿Fue exitosa? Sí. Voy a agarrar y voy a esperar de 3 a 24 horas y al día siguiente pues lo voy a meter a una angioplastia temprana para tratar de rescatar el pequeño trombo que ya se haya quedado, ¿no? Si no, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Es agarrar y darle el tratamiento de sostén y el manejo, ¿sí? Ahora, si yo tengo disponibilidad de lo que es una sala de hemodinamia, me voy a una angioplastia primaria. ICP se llama, vamos a decir, angioplastia primaria o angioplastia de primera instancia, que idealmente deben ser menos de 90 minutos, y eso se llama puerta a balón. ¿Qué tuve que hacer nada más? Tener dos parámetros importantes: electrocardiográficamente y lo que es la clínica. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si lo voy a meter a lo que es, vamos a decir, si lo trombolizo y el paciente sigue presentando datos de angina, que fue una una Ali, sí, bueno, ¿me escuchan? Se está trabando, doctor. Bueno, sí, sí, ¿me escuchan? Bueno, Ahora sí. sí. Creo que hubo algún fallo acá, ¿no? Bueno, al menos
Bueno. Ya lo escuchamos, doctor. Ok, perfecto. Miren, ya va a ser ya más corto, ya estamos terminando. Clase final de coinfarto. Creo que estamos acá. Angioplastia de rescate. Cuando falla lo que es la terapia fibrinolítica, entramos a una angioplastia de rescate. Angioplastia temprana. Fue exitosa lo que es la trombolisis, pero tenemos que revisar que no haya quedado algún coágulo dentro de lo que es un trombo, ¿sí? Que esté obstruyendo lo que es la arteria y que vamos a hacer una angioplastia temprana, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, todo es un registro. También siempre hay un registro de todo esto porque pues es un dinero que se va generando para lo que es el programa de coinfarto, ¿sí? Obviamente, el único lugar donde yo he visto que manejan helicópteros, ¿sí? Para trasladar a los pacientes de coinfarto es en Monterrey. No he visto en otro lugar, ¿sí? Y sí los utilizan y sí se lo llevan a cabo, ¿no? Si no tengo sala de hemodinamia, lo voy a trombolizar, ¿sí? ¿Qué terapia fibrinolítica voy a utilizar? Voy a utilizar 3 principalmente: estreptoquinasa, atelplasa o tenecteplasa. Y acá están las dosis y los métodos de, obviamente, de administración de cada uno. Indicaciones y contraindicaciones. Acuérdense que también todo tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Si tiene una semana de haberse operado y lo trombolizo, lo voy a desangrar. Entonces, siempre hay un riesgo de que cuando se tromboliza un paciente, de que pueda sangrar y ese sangrado, pues lo va a llevar a una, pues, a un mayor deterioro. Incluso le puede causar una embolia cerebral, ¿sí? De tipo hemorrágico, que también ha sucedido. Por lo tanto, todo paciente que vaya a ser trombolizado tiene que firmar el consentimiento informado, que vienen de estas contraindicaciones, que simplemente si acepta el paciente las contraindicaciones relativas, hay riesgo de que le pueda presentar principalmente todo esto, ¿no? O sea, que haya ciertas características de que el paciente pues puede presentar sangrados. Si tengo una sala de hemodinamia, simplemente garantizar que todo el equipo esté completo y llevarlo a cabo de una forma más sistemática y que cada día, pues al menos ahorita, ya es más sencillo. Sin embargo, pues hay ciertas circunstancias que no están en nuestras manos. A veces falta personal, a veces no llega el hemodinamista porque se enfermó, porque está de vacaciones, o la enfermera pues está de licencia. Bueno, hay una serie de situaciones que se presentan, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el equipo tiene que estar completo, ¿sí? El personal tiene que ser capacitado al menos 2 veces al año, y al menos acá en Mérida se hace. La célula de supervisión que tenemos que llenar, no solo yo lo digo, está escrito y está descrito principalmente, que son principalmente los resultados que se van a estar dando en el programa de coinfarto, y pues las medidas de rutina de un manejo de un paciente, de que se ha hecho una angioplastia y que lo va a hacer el de los cuidados coronarios, el intensivista, para llevarlo a lo que es en sí a la mayor estabilidad. Si el paciente logra estabilizarse, incluso llega a estar en choque cardiogénico por el infarto, miren, a los 3 días hasta se le extuba y el paciente puede seguir una vida cotidiana normal junto con tratamiento, porque eso va agarrado de la mano. Tienen que agarrar de forma inicial, pues decirle al paciente que ha presentado un síndrome coronario agudo que eso es parte de lo que una patología que es crónica y que va a tener que llevar una terapia farmacológica ya de por vida, ¿no? Evaluación inicial, como les dije, su monitor, su desfibrilador, electrocardiograma en 10 minutos, ¿sí? Y decisión terapéutica de reperfusión
para buscar las metas. Esto esta parte de acá, miren, es lo que le vamos a preguntar. Bueno, al menos yo le voy a hacer lo que le voy a preguntar. No le voy a preguntar más de coinfarto. ¿Qué voy a iniciar? ¿Qué es lo que le voy a hacer? Identificar al paciente. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué le voy a pedir? Un electrocardiograma. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un diagnóstico. Un infarto con elevación. ¿De qué tipo? Puede ser derecha, izquierda, anterior, posterior, posterior inferior. ¿Qué decisión voy a hacer? Lo voy a reperfundir. ¿Con qué lo voy a reperfundir? Lo voy a reperfundir con trombolíticos o lo voy a reperfundir por vía de angioplastía. Y después de eso, que ya le haya hecho todo este proceso, voy a llevarlo a una unidad de cuidados coronarios para cuidarlo al menos 24 horas. ¿Por qué? Porque estos pacientes corren alto riesgo de presentar arritmias cardíacas letales, como por ejemplo una fibrilación ventricular, y por lo tanto se debe dar maniobras si las llegara a presentar o darle el tratamiento oportuno para que lo logremos estabilizar. 24, 48 horas vemos que no ha presentado ninguno de esos eventos, sube a sala de lo que es cardiología para darle su seguimiento y a los 5 o 7 días el paciente se está yendo a su casa de un infarto agudo que logramos rescatar para poder manejar de forma adecuada. Medidas complementarias, pues el manejo de lo que son el dolor, su reposo y utilizar prácticamente todo lo necesario para estabilizar y siempre la rehabilitación cardíaca, que es muy importante saber cómo vamos a estar manejando al paciente, ¿sí? Pues tienen que tener para la angioplastía primaria el personal suficientemente capacitado, médicos, enfermeras, técnicos, ¿sí? Para llevar a cabo lo que es el programa. Esta es una sala de hemodinamia en el cual pues vemos lo que es el arco, ¿sí? De hecho, pues estoy viniendo de un cateterismo y está así como lo ven, así está. Acá ponemos al paciente, acá estamos nosotros, acá vemos lo que son los monitores, ¿sí? Y pues acá se pone lo que es una mesa de mayo prácticamente para que pues nos empiecen a dar y los proveedores nos van pasando lo que son los insumos que vamos a utilizar para lo que es en sí la reperfusión por medio de angioplastía, ¿no? Obviamente tener una buena unidad de cuidados intensivos y el tratamiento según las condiciones hemodinámicas que se encuentra el paciente. Yo no le puedo agarrar y decir, le voy a dar lo que es aspirina. Si tiene 70,000 de plaquetas, lo voy a desangrar, ¿no? O sea, hay que individualizar. Siempre se tiene que individualizar. Pero sí podemos agarrar y darle todo lo que es un manejo de sostén y eso lo va a hacer en una unidad de cuidados coronarios. Y esto, ya para terminar, que es bien importante y también viene su temario y también se los vamos a preguntar. Programa de coinfarto, complicaciones post-infarto. Y las complicaciones post-infarto, pues simplemente se las pongo acá. Es esto lo que tenemos que tener. ¿Es difícil la cardiología? No, no es difícil. Nada más es seguir una serie de secuencias para que nosotros podamos identificar qué tipo de complicaciones puede dar un infarto, arritmias, pericarditis, ruptura del músculo papilar, ruptura del septum, pseudoaneurisma, ruptura de la pared ventricular, verdadero aneurisma y el síndrome de Dressler. Y el tiempo que les pongo acá y la principal causa de muerte. Eso no crean que lo van a encontrar en los libros. Esto yo lo saqué y estos vienen siendo como 6 o 7 capítulos, principalmente de complicaciones de infarto agudo del miocardio. Uno lo pueden hacer más corto y otro lo pueden hacer más largo. Pero yo les hice este pequeño resumen para que ustedes sepan cuándo puedo yo esperar.
¿Se puede presentar una ruptura ventricular? Sí. ¿Por qué? De 5 a 14 días. ¿Y cómo lo voy a identificar? Tan sencillo. Agarro mi estetoscopio y si el paciente cuando llegó no tenía ni un soplo y de repente le escucho un soplo, ¿sabes qué? Tiene una complicación. ¿Qué puede ser? Ruptura de una cuerda, es decir, de los músculos papilares que hacen que se unan a lo que son las valvas de la mitral y eso es haga una complicación o simplemente que haya una ruptura de lo que es la pared ventricular que hace que haya presencia de un soplo, ¿sí? Entonces, se ponen los días. Esto está ya más bien en promedio, son el tiempo de evolución que puede presentar cada uno de estas alteraciones y que tenemos que tener siempre en cuenta al manejo del paciente del infarto agudo del miocardio. Los manejos en la unidad de cuidados intensivos que lo debe realizar lo que es el intensivista y la estratificación posteriormente a todo esto. Si el paciente ya pasaron 48 horas, ya se murió el tejido, lo tengo que estratificar. ¿Y dónde lo voy a estratificar? Lo voy a estratificar en lo que es en piso. ¿Para qué? Para que yo pueda agarrar y darle un seguimiento. O sea, no lo voy a dejar, sino que le vamos a dar un seguimiento. Y las pruebas de estratificación las hemos hablado, se las vuelvo a repetir, es ecocardiograma con dobutamina, lo que es resonancia magnética, lo que es una angiotac de arterias coronarias multicorte, ¿sí? Para que nosotros identifiquemos. Si sale positivo, el paciente es candidato para hacer un cateterismo, pero ya no como coinfarto, sino como un paciente ya con un infarto que va a ser tratado como un paciente que, entre comillas, quiero pensar que el 90% debería estar estable, ¿no? Con un buen tratamiento. No complicados, estrategias de revascularización y estrategias conservadoras guiadas por los mismos síntomas o por isquemia. Siempre se los pongo. Me va a hacer mandatorio los síntomas y lo que me va a dar los cambios electrocardiográficos, ¿sí? Conclusiones. Estrategia de código infarto mejora las estrategias de reperfusión. Quiten el IMSS de forma general. Se disminuye lo que son el tiempo puerta-balón y puerta-aguja. Puerta-balón, acuérdense, angioplastia primaria. Puerta-aguja es fibrinolisis. ¿Con cuál? Con 3 medicamentos que tenemos. Streptokinasa, alteplasa o tenecteplasa. Casi siempre los yucatecos acá en Mérida utilizamos la TNK o la tenecteplasa. Los campechanos tienen mucha alteplasa y manejan alteplasa. Muy poco se utiliza lo que es la streptokinasa, ¿sí? Esto te va a llevar a que haya menos complicaciones tempranas, y incluyendo lo que es la muerte. Se tiene que homologar y se tiene que sistematizar todo esto de código infarto en México, ¿sí? En Mérida, ¿para qué? Para que todo esto sea mucho más secuencial y sistemático, ¿no? El reto es reducir los tiempos de atención y el porcentaje de no reperfundidos, es decir, que se traten de forma oportuna y que no queden con secuelas tan importantes como, por ejemplo, una FEBI muy reducida que ya les imposibilite llevar a cabo actividades. Y lo importante, trabajar en la prevención de los infartos como una meta a nivel nacional. Todo esto son conclusiones que yo escucho al menos de personas que promovieron lo que es el infarto agudo del miocardio y que entran en parte de lo que es código infarto. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere obtener? Y lo más importante, la prevención o los cambios de estilo de vida para llevar a cabo todo este proceso. Está difícil, jóvenes.
Pregunto. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno. De todas Doctor, formas se es... traba un poco, pero sí. ¿Cómo? Sí se lo escucha, aunque se le traba por momentos un poquito, pero sí se lo Ah, ok, ok. Sí. Bueno, pues este es el programa de Código Infarto. O sea, ya les dije cuáles van a ser las metas que se van a buscar. Valoración inicial en 10 minutos. El diagnóstico. Una vez teniendo el diagnóstico, las terapias de reperfusión, qué tipo de reperfusión voy a utilizar, si tengo salas de hemodinamia o no tengo salas de hemodinamia. Si tengo salas de hemodinamia, se va directamente a lo que es una angioplastia, ¿sí? Primaria, y eso se le va a llamar tiempo puerta aguja. Si no, me voy a la terapia de reperfusión fibrinolítica, que es por medio de los medicamentos que le he mencionado, y eso es lo que se va a llevar a cabo. Posterior al tratamiento que se le hizo de coinfarto, llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, vigilancia durante 24 a 48 horas, estabilidad, se va a piso de cardiología para continuar con su rehabilitación y darle una secuencia ya en la consulta externa una vez que ya esté estable el paciente. Eso en sí engloba lo que es el código infarto. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, doctor. ¿No tienen preguntas? Bueno, pues, ok, no sé si la doctora les quiere decir algo más, pero pues por mi parte, pues, gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Chicos, buenas tardes. La próxima clase va a ser insuficiencia cardíaca y de los pocos que entraron a la clase, coméntenles a sus demás compañeros que ustedes van a dar la clase de insuficiencia cardíaca. Así que todos tienen que estudiar y yo les voy a decir quiénes ese mismo día van a dar la clase, ¿de acuerdo? Pero, sí, doctora, pero, o sea, vamos a hacer como que preguntas y respuestas o expondremos No, párrafos. van a exponer. Van a exponer la clase. Así Ok, que ok. todos tienen Gracias, que... doctora. Entonces, todos tienen que prepararla, ¿de acuerdo? Y coméntenle a sus compañeros que les estoy pasando lista con la toma de la fotografía de los que están, ¿de acuerdo? Sí, doctora, muchas Ok. gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, gracias.